Nacida de políticas federales muy reales y equivocadas y alimentada por el deseo exagerado de los colonos blancos de beneficiarse de la riqueza de los nativos norteamericanos, la codicia local provocó la muerte de al menos 60 osages ricos, y posiblemente de muchos más. A continuación vamos a explicar lo que ocurrió. La nación Osage se enriqueció enormemente tras el descubrimiento de petróleo bajo su reserva, en la década de 1890. Con un valor de cerca de 400 millones de euros al año, calculado en la modernidad de ahora, en la década de 1920. El petróleo transformó la vida cotidiana de los Osage y los convirtió en lo que entonces se llegó a considerar la nación más rica de la Tierra. En aquella época prevalecía la idea de que los nativos americanos eran ingenuos, primitivos y necesitaban la supervisión de los blancos para no dilapidar sus riquezas. Históricamente, el gobierno también consideraba a las tribus indias naciones dependientes que necesitaban protección federal. Así promovían leyes diseñadas para proteger, no para dar poder a los nativos. A menudo, estas leyes no protegían los intereses de los nativos, sino que servían a los colonos blancos para apoderarse y mantener el control sobre los nativos y sus tierras ancestrales. En 1887, por ejemplo, la ley Davis dividió las tierras tribales y las entregó a familias nativas con reivindicaciones tribales, dispuestas a someterse a la asimilación cultural. Sin embargo, la ley también vendió las tierras sobrantes a los colonos blancos, reduciendo drásticamente la cantidad de tierras propiedad de las naciones nativas. Pero la nación Osage eludió ese sistema de adjudicación, ya que había comprado directamente al gobierno federal unas 600.000 hectáreas de tierras de Oklahoma, cuando el grupo fue expulsado de sus tierras ancestrales. La nación Osage entregó todas las tierras a sus miembros, cada uno de los cuales recibió 265 hectáreas. La propia nación se quedó con los derechos minerales de la tierra, concediendo a cada miembro un derecho de propiedad hereditario sobre la parte de la riqueza mineral de la nación. A medida que el petróleo de la nación aportaba más y más dinero, cada Osage tenía derecho a más riqueza, lo que despertó el interés y luego la interferencia de los blancos de Oklahoma. La nueva riqueza de los Osage provocó un escrutinio de la gestión del dinero de los individuos, y las noticias de los periódicos sobre coches con chofer, mansiones y ropa lujosa molestaron a los que pensaban que los nativos americanos deberían gastar su dinero de forma más inteligente. En 1908, en respuesta al clamor de protestas por la supuesta incapacidad de la nación Osage para administrar su dinero, el Congreso estadounidense otorgó a los tribunales testamentarios de los condados de Oklahoma jurisdicción sobre las tierras de los nativos americanos que fueran considerados menores e incompetentes por un juez. Si una persona era considerada incompetente, el tribunal testamentario podía nombrar a un tutor blanco para supervisar sus asuntos financieros y arrendar o vender sus tierras. En 1921, el Congreso fue más lejos, al especificar que cualquier persona con sangre Osage menor de 21 años, además de cualquier persona que fuera mitad o totalmente Osage, debía demostrar su competencia o hacer que un tutor designado por el Tribunal Estatal asumiera la gestión de sus finanzas. Incluso la sospecha de irresponsabilidad bastaba para que el tribunal designara a un tutor blanco con derecho a dispersar el dinero de un Osage, cobrarle elevadas tasas administrativas y embolsarse cualquier fondo que superara el umbral de $1.000. Como resultado, escribe el historiador Dennis McQueen, 600 tutores se llevaron $8 millones, solo en fondos sobrantes sin supervisión ni rendición de cuentas en el transcurso de solo 3 años. El escenario se había dispuesto para los abusos financieros y pronto le seguirían los asesinatos. Fue así como, a partir de 1921, comenzaron una serie de muertes misteriosas en el condado de Osage. En mayo de 1921, los cadáveres de Anna Brown y su primo Childs fueron descubiertos el mismo día en diferentes partes del condado. 2 meses después, la madre de Anna Brown, que se llamaba Lizzie, había heredado los derechos de propiedad y murió envenenada. Luego el sobrino de esta fue asesinado en febrero de 1923, y el 10 de marzo, la hija de Lizzie, su yerno y un empleado doméstico murieron en una misteriosa explosión en casa. Las muertes desataron el pánico en todo el condado de Osage, el cual pasó a ser conocido como el Reino del Terror. Mientras tanto, la enorme riqueza de la familia Kill fue heredada por los únicos supervivientes de Molly Kill, una Osage de pura cepa que era la última hija que le quedaba a Lizzie, y su marido blanco Ernest Buncar. Pero los Kills no fueron los únicos Osage que murieron en esa época, todos en circunstancias sospechosas que incluían presuntos envenenamientos, supuestos suicidios o incluso personas arrojadas de un tren. Entre 1921 y 1925, al menos 60 Osage fueron asesinados o desaparecieron.
Todos poseían riquezas gracias a sus derechos de propiedad, y el Consejo Tribal Osage sospechaba que un prominente ganadero blanco local, llamado Hall, podía ser el culpable. Hall era originario de Texas y era conocido por sus explotadores tratos financieros con los Osage, y tenía una enorme influencia en el condado. Poseía o controlaba parcialmente el banco, el almacén general local, la funeraria e incluso ejercía de sheriff de la reserva. El sobrino de Hall estaba casado con Molly Kill, que ahora había heredado los millones de sus familiares. Aunque los asesinatos continuaron, las investigaciones locales y los esfuerzos de las fuerzas del orden para resolverlos fracasaron. El Consejo Tribal Osage pidió ayuda entonces al gobierno federal para resolver el misterio de los asesinatos. En respuesta, la Oficina de Investigación, ahora conocida como el FBI, inició una investigación encubierta en la zona. A medida que la investigación comenzó a desentrañar la posible conexión de Hall con los asesinatos, se produjeron más asesinatos. Cuando Molly Kill confesó a su sacerdote que creía que la estaban envenenando, los investigadores resolvieron el caso. Resultó que Hall había presionado a su sobrino para que se casara con Kill, y luego había contratado a unos asesinos a sueldo para que mataran a toda su familia. Presionado por su tío, había estado dando de beber a su mujer whisky envenenado. Tras una serie de juicios estatales y federales que tuvieron en vilo a la nación con sus dramáticos procedimientos, que también incluyeron los asesinatos de varios testigos potenciales, Hall y 2 cómplices más fueron condenados a cadena perpetua, pero muchos de los asesinatos de los Osage siguen siendo misterios sin resolver.